¿Cómo te atreves a desafiar a mi madre?, gritó Mateo, mi marido, mientras me golpeaba la cabeza con un plato en plena celebración familiar. Mi delito había sido negarme a darle a su madre una paga mensual de 1.000 euros y transferirle la titularidad de mi piso, el que yo había comprado con mi propio esfuerzo. Me levanté en silencio y dije, «No tienes ni idea de lo que acabo de hacer». Al oír esas palabras, los rostros de todos se quedaron blancos. Antes de empezar la historia, les pido que le den a me gusta y se suscriban. Gracias. Pónganse cómodos. Sofía miró los trozos del plato roto a sus pies y sintió la sangre caliente corriendo por su mejilla. Los invitados se habían quedado paralizados, con las copas en la mano. Su suegra, Elena, aplaudía y vitoreaba. Su marido, Mateo, la miraba desde arriba con el rostro desencajado por la rabia. Sofía no lo reconocía. Hasta esa misma mañana, pensaba que sería una simple fiesta de cumpleaños. Hasta ayer, esperaba que todo pudiera mejorar. Pero ahora, al ver sus ojos sin vida, Sofía lo comprendió. Se acabó. Y lo que va a pasar a partir de ahora, cambiará mi vida para siempre. Pero para entender por qué estaba sentada en el suelo de su propio piso, con la cara rota y una calma de acero en el corazón, debemos retroceder 2 años. Hace 2 años, Sofía era una feliz prometida a punto de casarse. Ella tenía 32 años y su prometido, Mateo, 34. Se habían conocido en un evento corporativo en un restaurante de lujo en el centro de Madrid. Mateo era gerente de ventas de una empresa asociada, y Sofía era jefa del departamento comercial en una gran corporación. A primera vista, él parecía el hombre que Sofía había buscado toda su vida, fiable, tranquilo y cariñoso. No era guapo, pero sí agradable. No era rico, pero tenía estabilidad. La cortejó de forma romántica. Flores en cada cita, restaurantes cada viernes. Se preocupaba por los pequeños detalles. Recordaba que le gustaban las rosas blancas, no las rojas, y sabía que odiaba que llegaran tarde a las citas. Le abría la puerta del coche, le cogía el abrigo y la acompañaba hasta la puerta de casa. Sofía acababa de terminar una larga relación de 5 años con un hombre que no la respetaba. Él menospreciaba su éxito profesional y trataba su sueldo como si fuera una cartera común. A pesar de ganar una miseria, le exigía que dejara su carrera para tener hijos, mientras él pasaba las noches con sus amigos en el bar. Cuando ella finalmente tuvo el valor de dejarlo, él ni siquiera intentó detenerla. Simplemente se encogió de hombros y dijo, «Allá tú, a ver quién te va a querer con más de 30 años». Sofía tardó 6 meses en recuperarse. Se volcó en el trabajo para no pensar, fue a terapia y aprendió a confiar de nuevo en la gente. Y entonces apareció Mateo. Fue como salir de un sótano húmedo y respirar aire fresco. Él admiraba su éxito. Le decía que estaba orgulloso de ella y presumía ante sus amigos de lo inteligente y guapa que era su novia. Sofía abrió su corazón, recuperó la vitalidad y volvió a creer en el amor. Ella tenía un piso de 2 habitaciones en el centro de Madrid. Lo había comprado ella sola a los 28 años, ahorrando hasta el último céntimo de su sueldo y sus bonus. No había sido fácil. Trabajaba 60, a veces 70 horas a la semana, sin vacaciones, sin fines de semana. Ahorraba en todo. Solo compraba ropa en rebajas, se llevaba el tupper al trabajo y nunca cogía un taxi. Ahorraba la mitad de su sueldo cada mes. Sus padres la ayudaron en lo que pudieron, pero la mayor parte del dinero la reunió ella. Tenía una hipoteca a 15 años que logró pagar en solo 7. Cada amortización anticipada era una pequeña victoria. Cuando pagó la última cuota a los 28 años y recibió la escritura con solo su nombre, Sofía lloró de alegría. El piso era suyo, libre de cargas y de ataduras. Era su fortaleza, su independencia, el mayor logro de su vida. Cada metro cuadrado estaba impregnado de su sudor y esfuerzo. Recordaba haber empapelado las paredes ella misma hasta las 3 de la mañana porque no podía pagar a un decorador. Recordaba comprar muebles de segunda mano, restaurarlos, pintarlos y plantar flores en el balcón. Era su mundo, el lugar donde se sentía segura. Mateo vivía en un estudio alquilado en las afueras. Decía que estaba ahorrando para comprar su propia casa, pero que aún le costaba. Su sueldo era normal, pero tenía muchos gastos. Después de pagar los 500 euros de alquiler cada mes, apenas le quedaba para vivir. A Sofía no le importó. El amor no se mide en metros cuadrados. Ella había pasado por lo mismo y sabía lo difícil que era ahorrar en España. No estaba con Mateo por su dinero. Él era amable, atento y comprensivo, o eso creía ella. Cuando le pidió matrimonio después de 8 meses de noviazgo, Sofía aceptó sin dudarlo. Estaban sentados en el mismo restaurante donde se habían conocido. Mateo se arrodilló en medio del local y sacó una caja con un anillo. Era un anillo sencillo, sin diamantes, pero a Sofía no le importó. Dijo que sí.
llorando de felicidad. Por fin iba a tener una familia de verdad. Por fin dejaría de estar sola. Decidieron no hacer una gran boda, solo registrarse en el juzgado. Ninguno de los dos tenía edad para una fiesta con cientos de invitados que durara horas. Tampoco tenían el dinero. Prefirieron ahorrarlo para su luna de miel en Gran Canaria. Solo invitaron a sus padres y a algunos amigos. Sofía llevó un sencillo vestido blanco de una tienda normal, y Mateo, el traje que usaba para ir a trabajar. Todo fue modesto pero sincero. La primera señal de alarma apareció antes de la boda. 2 semanas antes de firmar, estaban sentados en la cocina del piso de Sofía, discutiendo asuntos domésticos: quién pagaría las facturas, quién la comida, cómo se repartirían las tareas. Entonces Mateo dijo como si nada: «Oye, Sofía, ¿has pensado en poner el piso a nombre de los dos? Así yo también me sentiría como en mi casa. Es que vivir de prestado en tu casa, no sé, es un poco raro». Sofía se rió, pensando que era una broma. «Mateo, este es un bien privativo. Legalmente, seguirá siendo mío después de casarnos. Pero vas a vivir aquí conmigo. Esta es nuestra casa». Mateo asintió y sonrió, pero Sofía vio algo fugaz en sus ojos. Una sombra de decepción o resentimiento. Intentó no darle importancia. ¿Todo el mundo está sensible antes de una boda? Quizás él solo quería sentirse como un propietario de pleno derecho y no un invitado. Pero una pequeña inquietud se instaló en su corazón, como una espina. Trató de calmarse. «No me ha presionado, solo lo ha sugerido. Es normal que un hombre quiera sentirse dueño de su casa». Sofía apartó los pensamientos inquietantes y siguió con los preparativos. La ceremonia fue un cálido día de septiembre, íntima y con solo los más allegados. Los padres de Sofía vinieron desde Sevilla. Su madre Lucía era una profesora jubilada, y su padre, Alejandro Torres, un general de división retirado del ejército de tierra. Alto, de complexión robusta y con la postura erguida propia de un militar, había sido siempre para Sofía un símbolo de confianza y fuerza. Fue él quien le enseñó a no rendirse nunca y a defender sus límites. La madre de Mateo, Elena, vino a la boda con su amiga Laura. El padre de Mateo había muerto 5 años atrás de un infarto, y desde entonces, Elena vivía sola en un pequeño apartamento en las afueras. Tenía 60 años, recibía una pequeña pensión de 400 euros y ganaba unos 500 metroas limpiando en un centro comercial 3 veces por semana. No le faltaba para vivir, pero como ella misma decía, llegaba justa a fin de mes. La primera vez que se conocieron, Elena le pareció a Sofía una anciana normal y corriente, un poco quejica con la vida, algo entrometida, pero en general inofensiva. Durante la ceremonia, no paró de lamentarse. «Qué duro es vivir sola. Menos mal que mi Mateo ha encontrado una esposa tan buena». Se secaba lágrimas inexistentes con un pañuelo mientras miraba a Sofía con una extraña sonrisa evaluadora. Sofía se limitó a sonreír. No tenía ni idea del significado que su suegra le daba a la palabra buena. Pensó que simplemente se alegraba por su hijo y que había encontrado una amiga o aliada en su nuera. Sofía se prometió a sí misma tratar bien a su suegra, visitarla a menudo y ayudarla. Al fin y al cabo, solo tenía a Mateo. Después de una comida sencilla en una cafetería, los recién casados se fueron una semana a Gran Canaria. Fue su luna de miel. Tomaron el sol en la playa, nadaron en el mar y se amaron toda la noche en la habitación del hotel. Mateo era tierno y cariñoso. Sofía era feliz. Por fin tenía una familia. Por fin no estaba sola. Los primeros 3 meses de matrimonio fueron idílicos. Mateo se mudó a su piso nada más volver de la luna de miel. Llegó con 2 maletas: ropa, zapatos, un portátil y algunos libros. El resto de sus cosas estaban en el estudio alquilado, del que se deshizo rápidamente. «¿Para qué pagar un alquiler teniendo esta casa tan maravillosa?», dijo, besando a Sofía en la frente. Se instalaron como cualquier pareja de recién casados. Compraron un nuevo sofá, colgaron fotos de ellos en marcos y eligieron unas cortinas bonitas. Mateo sugirió cambiar un poco la distribución de los muebles, y Sofía aceptó. Movieron el sofá, cambiaron de sitio el sillón y discutieron sobre dónde poner la lámpara de pie. Los sábados por la tarde veían películas bajo una manta. Los domingos paseaban por el parque. Daban de comer a los patos y tomaban café en una pequeña terraza. Sofía seguía trabajando intensamente. Su puesto como jefa de departamento, especialmente en un sector tan competitivo, no permitía relajarse. Salía de casa a las 8 de la mañana y volvía a las 7, a veces a las 9 de la noche. Mateo también trabajaba hasta tarde, pero su horario era más flexible. A veces llegaba él primero y compraba algo de comida preparada por el camino: un pollo asado, ensaladas, una pizza,
Otras veces era Sofía la que pasaba por el supermercado y compraba comida precocinada para prepararla rápidamente en casa. Ninguno de los dos tenía tiempo ni ganas de cocinar una cena elaborada todos los días. Ambos trabajaban, ambos estaban cansados, parecía normal. El sueldo de Sofía era casi el doble que el de Mateo. Ella ganaba 3.500 euros netos al mes, él, 2.000. Mateo no parecía sentirse inferior por ello. Acordaron pagar la comida y las facturas a partes iguales. Sofía sabía que para él era un esfuerzo considerable. La mitad de su sueldo se iba en los gastos comunes, quedándole unos 1.000 euros para sus gastos personales. Pero Mateo no se quejaba. Decía que pronto lo ascenderían y le subirían el sueldo. Un mes después de la boda, Elena empezó a visitarles. Al principio, venía una vez a la semana, los sábados. Mateo la recibía encantado, la abrazaba, la sentaba en el sofá y le preparaba un té. Sofía también intentaba ser una buena anfitriona. Compraba pasteles, ponía la mesa y le preguntaba por su salud. Elena se quedaba un par de horas, contaba su vida, se quejaba de su pensión, de sus vecinos, de su salud, y se iba. En principio, a Sofía le pareció normal. Una madre que echa de menos a su hijo y quiere verlo más a menudo. No era para tanto. Pero un mes después, las visitas se hicieron más frecuentes. Elena empezó a venir 2 veces por semana, luego cada 2 días, y más tarde casi a diario, siempre sin avisar. Sofía llegaba cansada del trabajo y se encontraba a su suegra sentada en la cocina. «Ah, ya estás aquí», Sofía decía a Elena, sin levantar la vista de su taza de té. «He venido a prepararle una sopa a mi Mateo. Es que tú no le das de comer como es debido». Al principio, Sofía aguantaba. No quería crear conflictos al principio del matrimonio. Asentía en silencio, se duchaba y se cambiaba de ropa. Pero la irritación iba en aumento. Elena empezó a abrir el frigorífico y a examinar su contenido con cara de desaprobación. «Mateo, hijo, ¿por qué estás tan delgado?», se lamentaba, sacando yogures y comida precocinada. «Sofía, hija, es que no cocinas nada. A un hombre hay que alimentarlo bien. Trabaja mucho, necesita energía». Sofía trabajaba hasta las 7, a veces hasta las 9 de la noche. No tenía tiempo ni ganas de hacer un cocido o un estofado todos los días. Ganaba más que su marido y contribuía al hogar igual que él, si no más. Mateo nunca se quejaba de la comida, comía lo que había, pero para Elena aquello era un crimen. En mis tiempos las mujeres no parábamos. La casa estaba impecable, y el marido con la barriga llena le sermoneaba, sentada en su sofá, bebiendo de su taza. «Pero tú, Sofía, eres toda una ejecutiva. La familia debería ser lo primero». Mateo, mientras tanto, comía su ensalada comprada y no decía nada. Sofía apretaba los dientes y también callaba. No quería discutir. Esperaba que fuera algo temporal, que Elena se calmara y se acostumbrara a que su hijo estaba casado y tenía su propia vida. Pero su suegra parecía pensar de otra manera. Luego empezaron las insinuaciones sobre el dinero. Al principio de forma tímida, casi imperceptible. «Ay, se me han acabado las pastillas». «Y la pensión no llega hasta la semana que viene», suspiraba Elena, sacando una caja vacía de su bolso. «Hijo, ¿no podrías ayudar a tu madre? Necesito 20 euros para las medicinas». Mateo, por supuesto, la ayudaba. Sacaba la cartera y le daba el dinero. 20 euros, 50, 70. Sofía no se oponía. Era su madre. Tenía derecho a mantenerla. La pensión de Elena era realmente pequeña, y a sus 60 años, su salud no era de hierro. Ayudar a los padres es normal. Pero las cantidades fueron aumentando. 3 meses después, Elena ya lo pedía abiertamente. «Mateo, necesito 100 euros urgentemente. Se me ha roto una tubería y tengo que llamar a un fontanero». Luego fueron 150 euros para un abrigo nuevo de invierno, porque el viejo estaba hecho un trapo. Después, 100 euros porque la televisión vieja se había estropeado. Y luego, 80 euros para unas botas. Mateo empezó a endeudarse. Su sueldo era de 2.000 euros. La mitad la aportaba a los gastos comunes. De los 1.000 que le quedaban, tenía que pagar el móvil, el transporte, las comidas, comprarse ropa y además darle 100 o 200 euros a su madre. Empezó a pedir dinero a sus compañeros y a solicitar microcréditos. Una tarde, 4 meses después de la boda, Mateo se acercó a Sofía mientras ella terminaba un informe trimestral en su portátil. «Sofía, ¿me podrías prestar 150 euros? Le prometí a mamá comprarle unas medicinas y ahora no tengo nada. Y no cobro hasta la semana que viene». Sofía apartó la vista de la pantalla y miró a su marido. «Mateo, ¿te das cuenta de que le estás dando a tu madre casi la mitad de tu sueldo cada mes? ¿Te parece normal?» «Es mi madre». «Lo está pasando mal», respondió él, evitando su mirada.
Tu madre tiene una pensión y trabaja 3 veces por semana. Tú mismo me dijiste que le llega para vivir. ¿Y qué quieres? ¿Que la abandone? Mi padre murió. No tiene a nadie más que a mí. No digo que la abandones. Digo que 200 euros al mes es mucho dinero. Te estás endeudando por ello. ¿Me los vas a prestar o no? Mateo apretó la mandíbula. Sofía suspiró. No quería un conflicto, así que le dio los 150 euros. Al mes siguiente, fueron otros 150, y al siguiente, 100. Sabía que aquello estaba mal, pero no sabía cómo pararlo. Mateo se volvía cada vez más irritable, se enfadaba por nada y daba portazos. Sofía sentía que su relación se estaba deteriorando, pero no sabía qué hacer. Elena venía cada vez más a menudo, y cada visita terminaba con una petición de dinero. Mateo, necesito para una reparación. Mateo, se me han roto los zapatos. Mateo, me han subido las facturas. Y cada vez, Mateo le daba dinero. Y 6 meses después de la boda, Elena hizo su petición más grande. Era un sábado por la tarde. Mateo estaba en la oficina. Tenía una reunión importante con un cliente. Sofía volvía del gimnasio y planeaba ducharse, tumbarse en el sofá y leer un libro. Pero al abrir la puerta del piso, se encontró a Elena en la cocina. La suegra estaba sentada a la mesa, bebiendo té y comiendo galletas. Sofía, tenemos que hablar, empezó Elena, y Sofía se puso en alerta. Había un tono de acero en su voz que no había oído antes. He estado pensando mucho tiempo cómo decírtelo con delicadeza, pero voy a ser directa. Estás casada con mi hijo. Eso significa que eres parte de nuestra familia. Y en nuestra familia, nos ayudamos los unos a los otros. Sofía se sentó frente a ella en silencio. Su corazón latía con inquietud. Presentía que algo desagradable iba a pasar. Me cuesta mucho vivir sola, continuó Elena, dando un sorbo a su té. La pensión es pequeña, y la salud ya no es la que era. Mateo me ayuda, pero con su sueldo no es suficiente. Pero tú tienes buenos ingresos. Tú ganas más de 3.500 euros. Suegra, entiendo, pero ¿quiero que me pases 1.000 euros cada mes?, la interrumpió Elena. Mateo ya está de acuerdo. Cree que es lo justo. Sofía se quedó de piedra. ¿1.000 euros? Eso era una parte considerable de su sueldo después de impuestos. Vamos. A ti no te supone nada, continuó su suegra, al ver la cara de asombro de Sofía. Tienes un buen sueldo y tu propio piso. No pagas hipoteca ni alquiler. Eres rica. Yo apenas llego a fin de mes. Suegra. Eso es casi 1/3 de mi sueldo neto. Yo también tengo gastos. Facturas, comida, ropa, cosméticos. ¡Cosméticos!, resopló Elena. Claro, para ti sí tienes dinero, pero tu suegra se puede morir de hambre. No es eso. Es que 1.000 euros es mucho dinero. Para ti es mucho, para mí es una vida normal. No te pido 1.000.000, solo 1.000 euros. Mateo me dijo que estarías de acuerdo, que eres una buena chica. Sofía sintió una oleada de ira. Mateo había discutido esto con su madre sin consultarle a ella, e incluso había prometido el dinero de Sofía sin preguntarle. Tengo que pensarlo, dijo Sofía fríamente. Y hablarlo con Mateo. ¿Qué tienes que pensar?, alzó la voz Elena. Una buena nuera no piensa. Ayuda. Mira a la nuera de mi amiga Laura. Es un sol. Lo hace todo por su suegra. Le pasa dinero, le compra regalos, se la lleva de vacaciones. Pero tú, se calló y apretó los labios de forma significativa. Sofía se levantó. Suegra, necesito descansar. Dejemos esta conversación. La suegra se fue dando un portazo, ofendida. Sofía se quedó sola en la cocina. Le temblaban las manos. La rabia hervía en su interior. 1.000 euros al mes. Era un disparate. Elena tenía su pensión y su trabajo a tiempo parcial. Tenía suficiente para vivir. ¿Para qué necesitaba 1.000 euros más? Por la noche, Mateo volvió del trabajo. Sofía no le dio tiempo ni a cambiarse de ropa y lo acribilló a preguntas. Mateo, hoy ha estado tu madre. Me ha exigido que le pase 1.000 euros al mes. ¿Tú lo sabías? Mateo levantó las manos en un gesto de culpabilidad. Bueno, mamá me lo pidió, y le dije que hablaría contigo. Pensé que no te opondrías. ¿Que no me opondría a darle 1.000 euros al mes? Mateo, ¿estás loco? Sofía, tú tienes dinero, no te supone un esfuerzo. No es una cuestión de esfuerzo. Es una cantidad enorme de dinero. Mamá lo está pasando mal. Está sola. Ya has visto cómo vive. Mateo, tu madre tiene pensión y un trabajo a tiempo parcial, y tú le das dinero constantemente. ¿Para qué necesita 1.000 euros más? Para que pueda vivir con normalidad, para que pueda viajar, comprarse ropa bonita. Se ha sacrificado toda la vida por mí. Tuvo 3 trabajos para criarme.
Nunca se compró nada para ella. Ahora me toca a mí cuidar de ella. Sofía miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el hombre encantador y comprensivo con el que se había casado? Vale, suspiró. Hagamos una cosa. Le pasaré 200 euros al mes. Como algo temporal, hasta que tu madre encuentre un trabajo mejor o a ti te asciendan. 200 euros, Sofía, eso es una miseria. No es una miseria. Es una ayuda considerable. Si quieres darle más, dáselo tú de tu dinero. Discutieron. Mateo dio un portazo y se fue a casa de su madre. Volvió a la mañana siguiente, sombrío y sin decir palabra. Sofía no había pegado ojo en toda la noche. Por primera vez, empezó a dudar de su matrimonio. A partir de entonces, Sofía empezó a transferir 200 euros al mes a Elena. La suegra los aceptaba con aire de suficiencia, e insinuaba cada vez que era poco. ¿200 euros? Bueno, menos es nada, decía, con el aire de una reina ofendida. Mateo permanecía callado y malhumorado. El ambiente en casa se volvió cada vez más tenso. Apenas hablaban. Por las noches, cada uno se sentaba en un rincón. Sofía con el portátil, Mateo con el móvil. La intimidad desapareció. Los besos de por la mañana cesaron. Se convirtieron en dos extraños que vivían bajo el mismo techo. Luego empezaron las visitas sin previo aviso. Elena aparecía a cualquier hora del día o de la noche. Tenía una copia de la llave del portal. Mateo se la había hecho a escondidas. Sofía volvía del trabajo y se encontraba a su suegra en la cocina, rebuscando en el frigorífico. «Ah, ya estás aquí», Sofía decía a Elena sin levantar la vista. «Estaba mirando qué coméis. Todo precocinado. Mateo se va a poner enfermo con esta comida». O entraba en el dormitorio y revolvía el armario. «Dios mío, cuánta ropa». Y Mateo con las mismas camisas viejas. «¿No te da vergüenza?» Sofía estaba indignada, pero Mateo siempre defendía a su madre. «Es mi madre. Tiene derecho. No seas tan borde. Solo se preocupa por nosotros». Un día, Sofía llegó a casa y descubrió que Elena había cambiado los muebles del salón de sitio. El sofá estaba contra otra pared, el sillón junto a la ventana y la alfombra enrollada en un rincón. «Así está más acogedor», declaró la suegra, cuando Sofía se quedó paralizada en la puerta. «Yo sé más de esto. Soy mayor y tengo mejor gusto». «Suegra, este es mi piso», explotó Sofía. «Nuestro piso», la corrigió fríamente la suegra. «Mateo vive aquí». «Así que es nuestro piso. ¿O me estás diciendo que mi hijo es un extraño aquí?» Mateo volvió a ponerse de su parte. «¿Por qué te enfadas tanto por unos muebles? A mí me parece que está bien». Sofía empezó a sentirse una extraña en su propia casa, y un año después de la boda, Elena hizo su petición más grande. Era una tarde de miércoles normal. Sofía volvía agotada del trabajo. Había estado todo el día negociando con un cliente difícil. Mateo estaba en el sofá viendo el fútbol. En la cocina estaban Elena y su amiga Laura. Estaban sentadas a la mesa, bebiendo té y comiendo galletas. «Sofía, siéntate», ordenó Elena. «Tenemos que resolver un asunto importante». Sofía se sentó. Presentía que algo grave iba a pasar. «He aguantado mucho, pero ya no puedo más», empezó solemnemente la suegra. «Tú vives en un piso de lujo en el centro y yo en un estudio en las afueras, en un edificio viejo sin ascensor. No es justo». Sofía apretó los puños bajo la mesa, esperando en silencio lo que venía a continuación. «Quiero que pongas este piso a mi nombre, o a nombre de Mateo. Da igual. Lo importante es que oficialmente deje de ser solo tuyo y pase a ser de la familia». Sofía sintió un frío glacial en el estómago. «Suegra, ¿está usted bien? Este es un bien privativo mío». «¿Y qué? Mateo es tu marido. Todo lo de la mujer es del marido. Es lo normal». Laura asintió. «Tiene razón. Mi nuera lo puso todo a nombre de su marido. Es una chica lista. Sabe que la familia es una». Sofía miró a Mateo. Estaba en el salón, de espaldas a la cocina, pero ella sabía que lo estaba oyendo todo. «Mateo, ¿estás oyendo esto?» «Di algo». Mateo se giró, vacilante, y balbuceó. «Mamá no lo pide para ella, es por nosotros, por nuestro futuro». «¿Qué futuro?» «Este es mi piso. Lo compré con mi dinero antes de casarnos». «Pero ahora somos una familia», exclamó Elena. «¿O es que no te fías de mi hijo? No es una cuestión de confianza. Es mi propiedad y no pienso cambiar la titularidad». «Ajá», rió maliciosamente Laura. «Entonces no te fías. Tienes miedo de que te lo quiten». «¿Quitar? ¿Quién va a quitar nada? Es absurdo». Elena se levantó. Su cara se había puesto roja. ¿Absurdo? Desagradecida, egoísta. Mi hijo se casa contigo, vive contigo, y tú no le das ni su propio espacio. Vive en este piso gratis. Lo pago todo yo. Pues ponlo a su nombre. Si lo quieres, ponlo a su nombre. Sofía sintió que algo en su interior hervía y se enfriaba al mismo tiempo.
Esta mujer no iba a ceder. La presionaría hasta el final. No, dijo Sofía con firmeza. No voy a poner el piso a nombre de Mateo ni a su nombre. Esta conversación ha terminado. ¡Mateo!, gritó Elena. ¿Has oído cómo le habla a tu madre? ¿Vas a permitirlo? Mateo se levantó del sofá, dubitativo, y se acercó a la cocina. Sofía, ¿de verdad no puedes pensártelo mejor? Al menos una parte, la mitad, a mi nombre. No, ni una parte ni el piso entero. Es mío y punto. Laura y Elena se miraron. En sus ojos había un brillo frío que inquietó a Sofía. Está bien, dijo la suegra, apretando los dientes. Ya veremos quién gana. Se fueron dando un portazo. Mateo se quedó, en silencio, mirando hacia otro lado. Sofía se fue a la cama con el corazón encogido. Sentía que algo iba a pasar. Lo sentía en cada fibra de su ser. Al día siguiente, Sofía volvió del trabajo y encontró un sobre en la mesa. Dentro había un documento. Lo desdobló y se quedó horrorizada. Era un poder notarial para la venta de su piso. Con su firma, pero Sofía nunca había firmado ese poder. Estaba falsificado. Se le heló la sangre. Mateo estaba sentado en el salón, viendo la tele como si nada. Mateo, ¿qué es esto? Entró Sofía en el salón con el poder en la mano. Ah, el poder. Mamá me dijo que lo preparara. Pensé que no te opondrías. Claro que me opongo. Me opongo totalmente. Esto es ilegal. Es falsificación de documento privado. Es un delito. No grites. Mamá solo quería lo mejor para todos. Sofía rompió el poder en 1000 pedazos. Le temblaban las manos de rabia. Si vuelve a pasar algo así, iré a la policía. ¿Entendido? Mateo guardó silencio. En sus ojos pasó algo oscuro y malvado. Sofía se dio cuenta de que tenía un gran problema. Un problema muy grande. Y esto no había hecho más que empezar. Tras el incidente del poder falsificado, Sofía pasó varias noches sin dormir, yacía junto a su marido, que roncaba plácidamente, pensando que era un hombre capaz de cometer un delito, de falsificar un documento. ¿Por qué? ¿Por un piso? ¿Por su madre? Mateo, el hombre que había amado, en quien había confiado, el que creía honesto, era capaz de falsificar su firma. A la mañana siguiente, en cuanto Mateo se fue a trabajar, Sofía buscó en Internet un abogado especializado en derecho de familia. Encontró un bufete con buenas críticas cerca de su oficina y pidió una cita para la hora del almuerzo. La abogada Verónica Reyes era una mujer de unos 50 años, de aspecto severo, con un traje de chaqueta y una mirada penetrante. Escuchó la historia de Sofía en silencio, asintiendo de vez en cuando y tomando notas en un blog. Señora, su piso es un bien privativo, dijo la abogada cuando Sofía terminó. Legalmente, es solo suyo. El artículo 1346 del Código Civil lo deja muy claro. En caso de divorcio, su marido no tiene ningún derecho sobre ese piso. Ni un centímetro cuadrado. ¿Entendido? Ni un centímetro cuadrado. Sofía suspiró aliviada. Entonces, si nos separamos, el piso seguirá siendo mío. Absolutamente. Pero hay un matiz importante. La abogada se quitó las gafas y miró a Sofía directamente a los ojos. Si usted, voluntariamente o bajo presión, le transfiere la titularidad del piso a su marido, lo perderá. Y luego será casi imposible demostrar nada. Él dirá que usted se lo regaló, que se lo transfirió por voluntad propia. Pero no pienso transferírselo. ¿Y el poder que su marido ya intentó falsificar? Sofía se estremeció. ¿Cree que podría volver a intentarlo? No lo sé, pero quien lo hace una vez lo hará una segunda con más facilidad. Una vez que se cruza esa línea, ¿qué debo hacer? No ceda a la presión. Manténgase firme. Y documente todo. Si la siguen amenazando, grabe las conversaciones, busque testigos y reúna documentos para un posible divorcio. Porque, señora, permítame serle sincera, su situación no es sana y solo va a empeorar. Sofía salió del despacho con el corazón encogido, pero también con una firme determinación. No cederé mi piso. Jamás. Es mío. Me lo he ganado. Al volver a casa, activó la grabadora de su móvil y lo dejó en un lugar visible del salón. Mateo lo vio y preguntó, ¿y eso? Estoy grabando unas notas de voz para el trabajo, mintió Sofía. Él se encogió de hombros y no le prestó más atención. Una semana después, Elena volvió a la carga. Esta vez, trajo refuerzos. Con ella venían su amiga Laura, la tía de Mateo, Beatriz y una prima de su padre, Clara. Se instalaron en el sofá y los sillones como si fueran un tribunal. Sofía, al llegar del trabajo y ver aquella reunión, se quedó helada en la puerta. Sofía, siéntate, ordenó Elena. Hemos venido a hablar en familia, como es debido. Sofía se sentó en una silla junto a la puerta, en silencio. Mateo estaba de pie en la cocina, apoyado en el marco de la puerta, mirando al suelo. A ver, hija, escúchanos,
empezó la tía Beatriz, una mujer corpulenta de unos 50 y tantos con el pelo teñido de rojo. Lo hemos hablado entre todas, y esto no puede ser. Tú vives en un piso que Mateo considera su casa, pero él no es nadie ahí. Eso no está bien. Un hombre tiene que sentirse el dueño. En mis tiempos intervino Laura. Las mujeres lo ponían todo a nombre del marido. Era lo correcto, lo honesto. Mira el marido de mi nieta Tercio Clara, una mujer delgada con cara de pocos amigos. No trabaja, está todo el día en casa, pero el piso está a su nombre. Y así tiene que ser, porque el hombre es el hombre, la cabeza de familia. Sofía escuchaba aquel disparate y no daba crédito a sus oídos. Perdonen, pero ¿por qué les preocupa tanto mi piso? ¿Cómo que por qué? Exclamó Elena. Somos su familia. Nos preocupamos por Mateo. Lo estás humillando. No lo estoy humillando. Vive aquí con todos los derechos, como yo. Pero el piso no está a su nombre, insistió Beatriz. Y eso no está bien. Tienes que poner al menos la mitad a su nombre. No le debo nada a nadie. Es mi bien privativo. ¿Lo veis? Dijo Elena, mirando a sus aliadas. Ya os lo decía yo. Es una egoísta, una acaparadora. Solo piensa en ella misma. Estás dejando en mal lugar a nuestra familia, añadió Clara. Ya corre el rumor de que la mujer de Mateo no respeta a su marido. ¿Quién dice eso? Todos los parientes, todos los conocidos. No nos vamos a quedar calladas. Vamos a contar la verdad, que no quieres ceder el piso y que maltratas a tu suegra. Sofía se levantó. Se acabó. La conversación ha terminado. Por favor, salgan de mi piso. ¡De nuestro piso!, gritó Elena. Mateo vive aquí. ¡Fuera! Sofía abrió la puerta de par en par. Ahora mismo. O llamo a la policía. Las mujeres empezaron a protestar, pero se levantaron a regañadientes. Beatriz masculló algo sobre la falta de respeto a los mayores. Laura negó con la cabeza. Clara murmuró sobre la juventud descarada de hoy en día. Elena se detuvo en la puerta y le siseó a Sofía en la cara. Te vas a arrepentir. Después de que se fueran todas, Sofía se volvió hacia Mateo. ¿Has permitido que monten este circo aquí? Solo querían hablar. Me han exigido que les ceda mi piso. No que se lo cedas, que lo ponga a mi nombre. Soy tu marido. ¿Y tú crees que debería hacerlo? Mateo guardó silencio un momento. Creo que sería lo correcto. Sofía sintió que algo se rompía dentro de ella. Vete a casa de tu madre, ahora mismo. ¿Qué? Vete. Necesito tiempo para pensar. Mateo dio un portazo y se fue. Sofía se quedó sola. Se sentó en el sofá y lloró. Por primera vez en todo este tiempo. No por autocompasión, sino por pura pena y decepción. Había creído tanto en este matrimonio, había deseado tanto una familia, ¿y qué había conseguido? Un marido calzonazos y una suegra vampira que quería absorber todo lo que tenía. Al día siguiente, en el trabajo, Sofía recibió un extraño correo electrónico de un empleado del Departamento de Recursos Humanos de la empresa colaboradora donde trabajaba Mateo. Estimada Sofía, sé que no es asunto mío, pero he oído que su marido está consultando con abogados la posibilidad de demandarla para reclamar parte de su piso en el divorcio. Dice que tiene base para ello. Tenga cuidado. Le escribo de forma anónima. Espero que lo entienda. Sofía releyó el correo 3 veces, así que él ya estaba consultando. No era solo su madre presionando. Estaban preparando una guerra. Volvió a ver a la abogada Verónica Reyes y le enseñó el correo. Señora, si su marido presenta una demanda de división de bienes, la perderá, la tranquilizó la abogada. No tiene base alguna. El piso es privativo y ustedes no han invertido fondos comunes en mejorar su valor. No ha habido reformas. Él simplemente ha vivido allí. Eso no da derecho de propiedad. ¿Pero no podría inventarse algo? ¿Decir que pagó reformas con su dinero? ¿Que compró los muebles? ¿Tiene usted pruebas de lo contrario? Todos los muebles son míos, comprados antes del matrimonio, y no ha habido ninguna reforma. Entonces no se preocupe. Pero, por si acaso, reúna documentos. Si conserva los recibos de los muebles, guárdelos. Extractos bancarios que demuestren que usted pagaba las facturas. Todo lo que pueda probar que él no invirtió nada. Sofía volvió a casa y empezó a reunir papeles. Mateo volvió tarde esa noche. No hablaron. Durmieron en habitaciones separadas. Él en el sofá, ella en el dormitorio con la puerta cerrada con llave. Pero Elena no se quedó quieta. Inició una campaña de desprestigio en toda regla contra Sofía. Llamó a todos los parientes de Mateo para contarles qué clase de nuera les había tocado. Egoísta, cruel, que maltrataba a su suegra. Una semana después, Sofía se encontró por la calle con el primo de Mateo, Daniel. Se cruzaron frente al supermercado. Daniel la miró con un extraño desprecio y pasó de largo sin saludar. Daniel, lo llamó Sofía. Él se detuvo y se giró. ¿Qué? ¿Por qué no saludas? ¿Por qué iba a saludar a alguien que maltrata a los mayores? ¿Perdón?
¿De qué hablas? Tu suegra me lo ha contado todo. ¿Cómo la echaste del piso? ¿Cómo te negaste a ayudarla? ¿Cómo humillas a mi primo Mateo? No quiero hablar contigo. Se dio la vuelta y se fue. Sofía se quedó en medio de la calle, con las manos temblorosas. Elena estaba poniendo a todos los parientes en su contra, creando una imagen de nuera calculadora y avariciosa. En la siguiente reunión familiar, el cumpleaños de la tía de Mateo, a donde él la obligó a ir, lo sintió en toda su plenitud. Todos la miraban de reojo y cuchicheaban a sus espaldas. Alguien dijo en voz alta cuando pasó: «Es esa, la que no quiere soltar el piso y maltrata a su suegra». «Menuda egoísta», respondió otro. «En mis tiempos, eso no pasaba». Mateo guardaba silencio. Estaba a su lado, mirando hacia otro lado, sin defenderla. Sofía se dio cuenta. Él estaba de su parte. Estaba de acuerdo con ellos. Aguantó una hora en aquella fiesta y se fue. Mateo ni siquiera intentó detenerla. Al volver a casa, Sofía empezó a pensar seriamente en el divorcio. Llevaban 1 año y 2 meses casados. Ella trabajaba, ganaba dinero, mantenía la casa, y su marido se había convertido en un extraño que la miraba con una hostilidad apenas disimulada. Su madre le hacía la vida imposible. Los parientes la consideraban un monstruo. Pero divorciarse era admitir la derrota. El fin de su sueño de una familia. Sofía dudó. Quizás aún podría arreglarse todo. Quizás Mateo entraría en razón. No entró en razón. 6 meses después, cuando llevaban 1 año y medio casados, Elena volvió a la carga. Esta vez, trajo a un hombre trajeado. «Sofía, te presento», dijo la suegra con voz triunfal. «Este es el señor Morales, tasador inmobiliario. Va a tasar tu piso». «¿Para qué?», preguntó Sofía desconcertada. «Porque Mateo va a presentar la demanda de división de bienes, y necesitamos una tasación». «¿Mateo ha presentado una demanda?». Sofía miró a su marido, que estaba de pie en un rincón. «Es verdad», asintió él sin mirarla a los ojos. «Mamá dice que es lo justo, que tengo derecho a la mitad». «No tienes ningún derecho. Es mi bien privativo». «Eso lo decidirá el juez», dijo Elena fríamente. «Mientras tanto, el señor tasador hará su trabajo». «Aquí no va a tasar nadie nada», Sofía abrió la puerta de par en par. «Salgan los dos de aquí, ahora mismo». El tasador, asustado, retrocedió y salió corriendo por la puerta. Elena se detuvo en el umbral. «Te vas a arrepentir de haberte metido con nuestra familia. Mateo conseguirá lo que es suyo». «No hay nada suyo aquí. Ya veremos». Sofía volvió a ver a la abogada Verónica Reyes. Ella escuchó la historia y negó con la cabeza. «Que demanden. Perderán, pero será un proceso desagradable. Juicios, nervios, tiempo perdido. ¿Está preparada para soportarlo? ¿Tengo otra opción? Señora, le hablaré de mujer a mujer. Divórciese antes de que sea demasiado tarde. Este matrimonio es tóxico. La está destruyendo». «Pero yo lo quiero», dijo Sofía. Y al decirlo, se dio cuenta de que ya no era verdad. No quería a la persona en la que Mateo se había convertido. Quería el recuerdo de lo que fue al principio. El amor no es una excusa para aguantar abusos y manipulaciones. Piénselo bien. Sofía volvió a casa y se sentó largo rato en la cocina. Mateo, como de costumbre, estaba en casa de su madre. Últimamente pasaba más tiempo allí que en casa. Solo venía a dormir. Su relación estaba muerta. No había conversaciones, ni comidas juntos, ni películas, ni amor. Eran extraños bajo el mismo techo. ¿Por qué seguir con esto? Pero Sofía aún dudaba. Una parte de ella todavía esperaba un milagro. Y llegó febrero. El 35 cumpleaños de Mateo. Elena insistió en que había que celebrar una fiesta. Una gran mesa, muchos invitados, toda la familia. «No quiero organizar esta fiesta», le dijo Sofía a Mateo cuando le contó los planes de su madre. «No estamos bien. ¿Por qué fingir que somos felices? Es mi cumpleaños. ¿No puedes hacer al menos esto por mí? Es lo último que te pido». Había tal tristeza en su voz que el corazón de Sofía se ablandó. Quizás era una oportunidad. Quizás en la fiesta podrían hablar de verdad, recordar los buenos tiempos, reconciliarse. «Está bien», accedió. «Pero con la condición de que tu madre no monte un escándalo». «No lo hará, te lo prometo». Mintió. Sofía pasó todo el sábado preparando. Gastó 200 euros en la compra, preparó aperitivos, cortó salmón, hizo canapés, asó carne, puso una gran mesa en el salón, compró una tarta en una pastelería cara, puso flores en un jarrón. Quería que todo estuviera bonito. Quería que Mateo viera que se esforzaba, que lo quería o que intentaba quererlo. Elena llegó 2 horas antes de la fiesta con su amiga Laura,
y empezó a dar órdenes. Esto está mal puesto. Mueve el jarrón. Quita eso. ¿Dónde está el vino? ¿Por qué no hay vino? ¿Y esta tarta? Te dije que fuera de nata, no esta. Sofía apretó los dientes y guardó silencio. Aguanta, hoy es una fiesta, no la estropees. Los invitados empezaron a llegar sobre las 7 de la tarde. También vinieron los padres de Sofía desde Sevilla. Su padre, el general retirado Alejandro Torres, captó la situación al instante. Vio cómo la suegra le daba órdenes a su hija, cómo Mateo estaba al lado sin intervenir. Se acercó a Sofía y le preguntó en voz baja: ¿Estás bien, hija? Sí, papá, estoy bien. Él no pareció muy convencido, pero no preguntó más. Las tías de Mateo, los primos, los conocidos, todos miraban a Sofía con reproche. Era evidente que Elena ya les había contado a todos su versión. Sofía sentía sus miradas y oía los susurros a sus espaldas. Empezó la fiesta. Brindis, felicitaciones, risas. Elena estaba sentada a la cabecera de la mesa, como una reina. Mateo a su lado, radiante. Sofía se sentó en el otro extremo de la mesa, junto a sus padres. Se sentía una extraña en su propia casa, en su propia fiesta. Y empezaron las indirectas. Al principio, sutiles. Luego, cada vez más directas. Mi nuera es un sol, dijo Laura en voz alta, para que todos la oyeran. Le ha dado a su suegra un piso, dinero, de todo. Sabe que hay que respetar a los mayores. Claro que sí, asintió Beatriz. Los jóvenes ya tendrán tiempo de tenerlo todo. Ahora, los mayores son lo primero. Elena miró a Sofía de forma significativa. Sí, hay nueras que entienden y otras que solo piensan en ellas mismas. Sofía apretó los puños bajo la mesa. Su madre le puso una mano en el hombro para calmarla. Su padre se tensó, rígido. Sofía sentía una presión creciente en su interior. Entonces, Elena se levantó con la copa en la mano. Quiero hacer un brindis, anunció solemnemente. Todos callaron y levantaron sus copas. Por mi hijo Mateo. He dedicado toda mi vida a ti. Te he dado todo lo que tenía. Tuve 3 trabajos para que no te faltara de nada. Renuncié a todo por mí misma. Ahora espero que tú y tu mujer cuidéis de mí. Todos aplaudieron. Sofía se quedó sentada, inmóvil. No aplaudió, no bebió. Después del brindis, Elena se sentó pegada a Sofía. Olía a perfume barato y a un olor agrio. Sofía empezó la suegra en voz baja, pero lo suficientemente alta para que los de alrededor la oyeran. Somos adultos. Vamos a resolver lo del piso aquí y ahora, delante de todos. Di que estás de acuerdo en poner el piso a nombre de Mateo, o al mío. Da igual. Lo importante es que sea oficial. Mañana mismo vamos al notario y se acaba el problema. Todos contentos. Sofía la miró directamente a los ojos. No había nada humano en ellos, solo codicia y frío cálculo. No. ¿Qué? No. No voy a ceder la titularidad del piso. ¿Qué no? ¿Por qué? Porque no. Es mi bien privativo y así seguirá siendo. La cara de Elena se puso de un rojo oscuro. Cogió su copa y se la bebió de un trago. Y luego se levantó de repente, casi tirando la silla. «Mateo», gritó, para que se oyera en toda la casa. «¿Has oído? Tu mujer se niega, en tu cumpleaños, delante de todos, a mantener a tu madre». Se hizo el silencio. Hasta la música pareció callar. Mateo se levantó de su asiento. Tenía la cara roja. Se acercó lentamente a Sofía. Y ella, de repente, sintió miedo. Un miedo real, animal. El padre de Sofía también se levantó. Se irguió en toda su estatura. Pero Mateo no le hizo caso. Sofía siseó él, deteniéndose frente a ella. «Te lo pregunto por última vez. ¿Vas a transferir la titularidad del piso?» «No». «¿Y tampoco le vas a dar 1000 euros al mes?» «No. A partir de ahora, ni un céntimo. Esto es un chantaje. Y estoy harta. No aguanto más». Los invitados estaban paralizados. Todos los miraban. El padre de Sofía dio un paso adelante, pero su madre lo sujetó del brazo. «Egoísta». Aprovechada, masculló Mateo. «Mi madre se ha sacrificado toda la vida por mí, y tú no eres capaz ni de ayudarla. Te duele hasta el pan que come. Una cosa es ayudar y otra mantener. ¿Por qué tengo que darle a tu madre la mitad de mi sueldo? No se está muriendo de hambre». «Mateo, eres el hombre», gritó Elena. «Demuéstrale quién manda en esta casa. No te respeta en absoluto. Está humillando a tu madre delante de todos». Y entonces algo se rompió. Mateo cogió de la mesa un pesado plato de cerámica con restos de ensalada. Sofía no entendió al instante lo que iba a hacer, y cuando se dio cuenta, ya era tarde. El golpe fue seco y fuerte. Mateo blandió el brazo, y con todas sus fuerzas, le estrelló el plato en la cabeza a Sofía. Sonó un ruido sordo. El plato se hizo añicos.
Sofía cayó de la silla al suelo. Un destello de dolor le nubló la vista. La sangre caliente empezó a correrle por la cara, cegándola. Un pitido en los oídos, la cabeza le daba vueltas. «¿Cómo te atreves a desafiar a mi madre? ¡Puta desagradecida!», gritó Mateo de pie sobre ella. Alguien ahogó un grito. Las mujeres chillaron, pero nadie se movió para detenerlo. Nadie la defendió. Todos estaban paralizados. Elena, en cambio, empezó a aplaudir. Aplaudía y vitoreaba. «Así se hace, hijo mío. Eso es, para que aprenda. A las mujeres que no obedecen hay que tratarlas así». Laura sonrió satisfecha y asintió. «En mis tiempos los maridos sabían poner orden. Ahora son demasiado blandos. Con una buena hostia se quedan calladitas como muertas», añadió Beatriz. «Bien hecho, Mateo. A ver si así entra en razón». Sofía estaba en el suelo. La sangre le cubría la cara, la cabeza le estallaba, pero extrañamente, en su interior reinaba una calma absoluta. Una calma fría, cristalina, sin miedo, sin pánico. Solo un pensamiento frío y lúcido. Levantó lentamente la cabeza y vio a su marido, de pie sobre ella, con la cara desencajada, respirando con dificultad. Vio a su madre, que seguía aplaudiendo. Vio a los invitados, que miraban para otro lado o comían su ensalada como si nada. Y entonces vio a su padre. Alejandro Torres estaba de pie, con los puños apretados. Tenía la cara blanca como la cera y los ojos como el hielo. Dio un paso adelante, pero Sofía levantó una mano para detenerlo. «Ahora no. Primero, yo». Lenta, muy lentamente, Sofía se puso de pie. La sangre goteaba en el suelo, en su vestido de fiesta, en el mantel. Se pasó la mano por la cara y miró la palma ensangrentada. La ceja partida, o la sien, no importaba. Miró a Mateo directamente a los ojos y dijo, en voz baja pero tan clara, que todos en la habitación la oyeron: «No tienes ni idea de lo que acabo de hacer». No había gritos ni histeria en su voz, solo una calma glacial, y esa calma era más aterradora que cualquier grito. Mateo palideció y dio un paso atrás. Algo en la mirada de ella le dio miedo. Elena dejó de aplaudir. La sonrisa se borró de su cara. Los invitados se quedaron helados. Todos palidecieron. Hasta Laura, que hace un momento se regocijaba con la agresión, se encogió de repente, porque en ese instante todos comprendieron. Sofía no iba a llorar, ni a suplicar, ni a aguantar. Algo había cambiado, algo se había roto, y a partir de ahora el juego iba a ser muy diferente. Sofía, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio. Oyó voces a sus espaldas. «Vaya, se ha ofendido. Qué sensible». «Bien hecho, Mateo. Ya era hora. Ahora llorará un poco y volverá». Todas hacen lo mismo. Sofía cerró la puerta del dormitorio con llave. No le temblaban las manos. Sus pensamientos eran absolutamente claros. Sacó su móvil, fue al baño y se miró en el espejo. La ceja partida, sangrando. Un hematoma ya se formaba en el pómulo. Perfecto. Se ve todo bien. Hizo varias fotos desde diferentes ángulos. La ceja partida, la sangre en la cara, el hematoma. Fotografió también los trozos del plato roto en el suelo. Todo documentado. Pruebas recogidas. Luego, abrió el armario y sacó una bolsa de deporte. Empezó a hacer la maleta, de forma rápida, precisa y metódica. Documentos, DNI, libro de familia, escritura del piso, todos los papeles relacionados con la propiedad, tarjetas bancarias, el portátil, su cargador, ropa para cambiarse, un neceser con lo imprescindible, 3.000 euros en efectivo que guardaba para emergencias. ¿Qué más? Un pendrive con archivos importantes. Todo. Se sentó en la cama y llamó al 112. Esperó a que respondieran. «Emergencias. Dígame. He sido agredida por mi marido. Necesito que envíen una patrulla». Su voz era tranquila, sin histeria. «Dígame la dirección». Sofía dio la dirección y colgó. Volvió a llamar al 112. «Emergencias. Dígame. Necesito asistencia sanitaria. Lesiones físicas, agresión». Dio la dirección y colgó. Luego llamó a su abogada, Verónica Reyes. No contestó de inmediato. Era sábado, tarde-noche, fin de semana. «Dígame, señora Reyes, soy Sofía. Estuve en su despacho por el tema del piso, ¿recuerda?» «Sí, por supuesto que la recuerdo. ¿Ha ocurrido algo?» «Ha ocurrido algo esta noche. Mi marido me ha agredido delante de testigos. Me ha golpeado la cabeza con un plato. He llamado a la policía y a una ambulancia. Necesito una consulta urgente mañana por la mañana. ¿Sería posible?» La voz de la abogada se volvió profesional y serena. «Señora, la espero mañana a las 9 en mi despacho. Lo más importante ahora es que todo quede registrado oficialmente. Policía, sanitarios, parte de lesiones. ¿Ha hecho fotos?»
Sí, he hecho varias. Perfecto. No ceda a ninguna persuasión. No acepte ninguna reconciliación. Esto es un delito penal. Mañana lo discutimos todo. Gracias. Sofía colgó y se sentó en la cama, presionando una toalla contra la ceja partida. La sangre empezaba a coagular. Fuera de la puerta se oía un murmullo. La fiesta continuaba. Mateo decía algo en voz alta y reía. Alguien contaba una historia. Nadie vino a ver cómo estaba, nadie llamó a la puerta. Pero ella sabía que su padre estaba fuera. Sentía su presencia. Estaba esperando. Su turno llegaría. 20 minutos después, sonó un timbre agudo y persistente en la puerta. Sofía salió del dormitorio. Los invitados callaron y la miraron. Ella no miró a nadie. Se dirigió a la puerta y abrió. En el umbral había 2 policías. Un hombre de unos 40 años y una mujer joven. ¿Ha llamado usted?, preguntó el policía mayor. Sí. Pasen. Mateo se levantó de un salto. Policía, Sofía, ¿qué estás haciendo? Sofía lo miró. Te he denunciado por agresión. Elena se puso a chillar. ¿Qué agresión? Mateo solo te ha puesto en tu sitio. Te lo has buscado. Has provocado a un hombre. El policía levantó una mano. Señora, por favor, silencio. Está obstaculizando nuestro trabajo. Se volvió hacia Sofía. Víctima, por favor, relate lo sucedido. Sofía habló con calma y claridad, sin emoción. Contó cómo su marido le había exigido que le transfiriera la titularidad del piso y, ante su negativa, había cogido un plato y le había golpeado la cabeza, cómo el plato se había roto y cómo su madre había aplaudido y gritado «bien hecho». Los testigos están aquí, dijo Sofía, señalando a los invitados sentados a la mesa. Todos lo han visto. Los policías empezaron a tomar notas. Mateo palideció. Sofía, por favor, es solo una pelea de pareja, un asunto de familia. Esto no es un asunto de familia, replicó Sofía fríamente. Esto es un delito de lesiones. Artículo 147 del Código Penal. Un delito. Volvió a sonar el timbre. Sofía abrió. Eran los sanitarios. Una mujer de unos 50 años entró y examinó a Sofía. Herida incisa en la ceja. Contusión en tejido blando craneal. Hematoma, dijo, anotando en su informe. Mañana a primera hora vaya a urgencias y pida un parte de lesiones. Es crucial para el juicio. Iré, asintió Sofía. Los sanitarios le desinfectaron la herida, le pusieron un apósito y le dieron un volante para el parte de lesiones. Los policías redactaban el atestado e interrogaban a los testigos. Las tías de Mateo intentaban no mirar a los agentes a los ojos y murmuraban cosas inconexas. Bueno, no lo vimos muy bien. La música estaba alta. A lo mejor se cayó sola. Laura guardaba silencio, con la nariz metida en el plato. Elena gritaba, «¡Es todo mentira! Mi Mateo no la ha tocado. Se ha caído sola. Se lo ha inventado todo para tenderle una trampa a mi hijo». El policía dijo secamente, «Señora, hay testigos. Un parte de asistencia sanitaria, una herida incisa y un hematoma, y trozos de un plato roto. Su declaración queda registrada, pero contradice las pruebas físicas». Le explicaron a Mateo que se enfrentaba a una sanción administrativa o, dependiendo de la gravedad de las lesiones, a un proceso penal. La multa podría ser de varios cientos de euros hasta varios miles, o incluso una pena de prisión menor, a discreción del juez. Mateo temblaba. Su cara pasó del rojo al gris ceniza. Yo no quería, me he calentado, ella me ha provocado. Eso se lo contará al juez, lo cortó el policía. Los invitados, sin despedirse, sin mirar a nadie, empezaron a escabullirse en silencio y rápidamente. Las tías cogieron sus bolsos y salieron por la puerta. Los primos desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Laura y Beatriz se fueron sin decir adiós a Elena. Cuando ya se habían ido casi todos, y solo quedaban Sofía y sus padres, Mateo, Elena y los policías terminando el atestado, el padre de Sofía dio un paso al frente. Alejandro Torres había permanecido en silencio todo el tiempo. Apoyado en la pared, con los brazos cruzados, había observado cómo agredían a su hija, cómo su suegra aplaudía, cómo los invitados comían su ensalada, cómo la policía redactaba el atestado. Había callado. Pero Sofía sabía. Había memorizado cada cara, cada palabra. Y ahora se movió. Lento, sin prisas, con su postura erguida de militar. Alto, robusto, pelo cano, el porte de un general. La mirada de un general. Los policías, al verlo, se irguieron inconscientemente. Alejandro Torres se acercó a Mateo y lo miró de arriba abajo. Mateo intentó retroceder, pero la pared se lo impidió. ¿Has sido tú?, preguntó el padre en voz baja, señalando la cara ensangrentada de su hija. Mateo abrió la boca,
pero no dijo nada. Solo asintió, casi imperceptiblemente. Tú y yo, dijo Alejandro Torres. Vamos a hablar. No era una sugerencia, era una orden de general, ineludible. Alejandro Torres agarró a Mateo por el cuello de la camisa y lo arrastró hacia la puerta. Mateo intentó zafarse, pero el agarre era de acero. Los policías se miraron, pero no intervinieron. Un padre defendiendo a su hija. Les pareció correcto. La puerta se cerró de golpe tras ellos. Sofía se quedó en el piso. Un instante después, se oyeron golpes sordos en el rellano. 1, 2, 3. El grito ahogado de Mateo. Lo siento, no volverá a pasar. La voz tranquila y firme de su padre. Vas a pagar por lo que le has hecho a mi hija. Vas a pagar por cada gota de su sangre. De nuevo golpes sordos, profesionales. Su padre había servido 30 años en el ejército. Sabía cómo golpear para hacer daño sin causar lesiones graves. Un momento después, silencio, y la puerta se abrió. Alejandro Torres entró. Tranquilo. No tenía ni un rasguño en los nudillos. Sabía golpear sin hacerse daño. Detrás de él entró Mateo. Sangraba por la nariz, tenía el ojo izquierdo hinchado, el labio partido, cojeaba de la pierna derecha y se sujetaba las costillas. Siéntate. Y no te muevas, ordenó Alejandro Torres. Mateo se sentó en una silla junto a la pared, temblando, en silencio. El padre se acercó a los policías. Continúen con su trabajo, dijo, en tono de mando militar. Los policías asintieron. El mayor casi se cuadra. Reconoció el tono de un superior. Luego Alejandro Torres se volvió hacia Elena. Ella estaba acurrucada en el sofá. Por primera vez en toda la noche, estaba en silencio. El padre se acercó a ella, se detuvo y la miró de arriba abajo. Usted ha aprobado que agredieran a mi hija. Elena intentó decir algo, pero el padre la interrumpió. Silencio. No he terminado de hablar. Ella se calló. Como vuelva a acercarse a mi hija, a llamarla, a escribirle, a aparecer por su casa o su trabajo, se arrepentirá. Se arrepentirá mucho. He servido 30 años. Tengo contactos, tengo gente. Puedo convertir su vida en un infierno por vías perfectamente legales. ¿Me ha entendido bien? Elena asintió, con los labios temblorosos. Por primera vez, Sofía vio a su suegra verdaderamente asustada. Ahora, coja a su hijo y lárguese del piso de mi hija. Elena se levantó de un salto, agarró su bolso y corrió hacia Mateo. Vámonos, hijo. No te humilles delante de esta gente. Vente a mi casa. Mateo se levantó con dificultad, sujetándose las costillas. El ojo se le hinchaba por momentos. ¿Sus cosas?, le dijo Alejandro Torres a su hija. Sofía, sin decir palabra, fue al dormitorio y sacó las cajas que ya había preparado con toda la ropa de Mateo. Sus zapatos, sus documentos, cargadores, la maquinilla de afeitar, todas sus pertenencias. Cógelo y vete, le dijo a su marido. Sofía, empezó Mateo. Fuera, este es mi piso. No, este es mi piso, mi bien privativo. No tienes ningún derecho aquí. He consultado a una abogada. Lárgate antes de que vuelva a llamar a la policía. Mateo miró a los policías. Estaban allí de pie. Comprendió que ella no bromeaba. Cogió las cajas. Elena lo arrastró hacia la puerta, lamentándose. Vámonos, hijo, vámonos. No hay nada que hacer aquí. Esa mujer no es para nosotros. La puerta se cerró de golpe. Silencio. Sofía se sentó en el sofá. Su madre la abrazó. Su padre le puso una mano en el hombro. Los policías terminaron su atestado. Mañana tiene que venir a la comisaría a presentar la denuncia formal, dijo el policía mayor, y no se olvide de ir a urgencias. El parte de lesiones es necesario para el juicio. Iré, asintió Sofía. Los policías se fueron. Se quedaron solos Sofía y sus padres. Hija mía, dijo su madre en voz baja, acariciándole el pelo. Lo has hecho muy bien. Muy bien. Estoy orgulloso de ti, añadió su padre. No te has venido abajo. Te has defendido. Has actuado como una guerrera. Sofía no lloró. Se sentía extrañamente vacía por dentro. Ni autocompasión ni rabia. Solo un pensamiento. Ahora empieza la guerra. Y la voy a ganar. Sus padres se quedaron a dormir esa noche. Su madre la acostó, le dio un tranquilizante. Su padre se quedó en el salón, haciendo guardia. Mientras él viviera, nadie le haría daño a su hija. Por la mañana Sofía fue a urgencias. El médico la examinó a fondo y documentó todas las lesiones. Herida incisa en ceja de 2 centímetros de longitud, contusión en tejido blando craneal, hematoma en región temporal de 4,5 cm. Todo quedó documentado. Le dieron el parte de lesiones. Luego fue a ver a su abogada. Verónica Reyes escuchó el relato y asintió. Señora,
Ha actuado de la forma más correcta posible. Ahora, el plan de acción. Primero, hoy mismo presentamos la demanda de divorcio. Segundo, pedimos una orden de alejamiento contra su exmarido por allanamiento de morada, artículo 202 del Código Penal. Si intenta entrar sin su permiso, llame a la policía. Tercero, si tienen cuentas comunes, bloquéelas todas. Sí, una tarjeta de débito donde poníamos dinero para los gastos comunes. Hay unos 600 euros. Sáquelos inmediatamente. Es su dinero. Tiene derecho a él. Ya se discutirá en el juicio. Pero ahora, sáquelos. Sofía salió del despacho y fue directa al banco. Sacó los 600 euros de la cuenta común, los transfirió a su cuenta personal y canceló la tarjeta. Mateo se enteró una hora después. Empezó a llamarla desde números diferentes, a enviarle mensajes. Me has robado mi dinero. Devuélvemelo ahora mismo. Te voy a denunciar. Sofía no contestó. Bloqueó todos sus números conocidos. Por la tarde, Elena apareció en su puerta golpeando y gritando: «¡Ladrona! Devuélvele el dinero a mi hijo. Abre la puerta. Sé que estás ahí. Abre, zorra». Sofía llamó a la policía. Vino una patrulla y le levantó un atestado por alteración del orden público. «Señora, si esto se repite, procederemos a su detención. Deje en paz a esta mujer». Elena se fue, maldiciendo a Sofía con toda clase de improperios. Al día siguiente, lunes, Sofía presentó la demanda de divorcio. Como causa, alegó violencia de género. Adjuntó la copia del atestado policial, el parte de lesiones y las fotos de la agresión. El juez fijó la vista para dentro de un mes. Sofía solicitó también la orden de alejamiento. Pidió que se le prohibiera a Mateo acercarse a menos de 100 metros de ella. El tribunal examinó la petición con carácter de urgencia y la concedió. Mateo tenía prohibido oficialmente contactar a Sofía o acercarse a su casa o a su trabajo. Pero Mateo no se quedó quieto. La esperaba a la salida de su oficina, frente a su casa. Sofía llamaba cada vez a los guardias de seguridad o a la policía. Tras el tercer quebrantamiento de la orden de alejamiento, le impusieron una multa de 2.000 euros y le advirtieron que la próxima vez sería detenido. Elena intentó contactar con los padres de Sofía. Consiguió sus números y los llamó para quejarse. «Su hija ha destruido mi familia. Ha echado a mi hijo de casa. Nos ha robado nuestro dinero». La madre de Sofía la escuchó con calma y respondió: «Señora Elena, mi hija se está defendiendo de un maltratador. Su hijo agredió a mi hija delante de testigos. Si vuelve a llamar, la denunciaremos a la policía». La suegra no volvió a llamar. Mateo intentó reclamar sus derechos sobre el piso a través de los tribunales. Presentó una demanda de división de bienes pidiendo la mitad del piso. Alegó que estaban casados y que él había invertido fondos en el mantenimiento de la vivienda. Sofía acudió al juicio con su abogada, Verónica Reyes. La abogada desmontó punto por punto las alegaciones de Mateo. «Señoría», dijo la abogada, de pie, «este piso fue adquirido por mi clienta antes del matrimonio. Es, por tanto, un bien privativo. Según el artículo 1346 del Código Civil Español, los bienes que pertenecieran a uno de los cónyuges antes de comenzar la sociedad son privativos y no entran en el reparto». Mateo intentó rebatir. «Pero yo viví allí. Pagué facturas. El demandado no ha presentado ni una sola prueba de que invirtiera fondos en la mejora del valor del piso», continuó la abogada. «Las facturas las pagaba mi clienta, como demuestran estos extractos bancarios. No hubo reformas ni obras durante el matrimonio. Los muebles y electrodomésticos fueron comprados por mi clienta antes del matrimonio, como demuestran estos recibos y facturas». El juez examinó los documentos y miró a Mateo con un desprecio apenas disimulado. «Se desestima la demanda. El piso es propiedad exclusiva de la demandante, doña Sofía, y no es objeto de reparto. Siguiente caso». Mateo salió del juzgado con la cara gris. Elena se llevaba las manos al pecho y se lamentaba. «¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Era su marido. ¿Cómo no va a ser suyo el piso?». Pero no se detuvieron ahí. Una semana después, Elena se presentó en el trabajo de Sofía, burló la seguridad e irrumpió en su oficina. «Le has arruinado la vida a mi hijo», gritó, agitando los brazos. «Ahora duerme en el suelo en mi estudio. No tiene dónde vivir. Devuélvele el piso». Sofía pulsó el botón de seguridad. «Señora Elena, o abandona este edificio inmediatamente, o llamaré a la policía». «No me voy hasta que le devuelvas el piso». Vinieron los guardias de seguridad y se llevaron a la suegra a la fuerza. Sofía la denunció por acoso y coacciones. Elena recibió una advertencia formal. La próxima vez, sería imputada penalmente. Pasó un mes. Mateo seguía viviendo en casa de su madre. Sofía se enteró por conocidos comunes que se peleaban a diario. Elena le gritaba a su hijo:
Eres una carga. Perdiste a una mujer rica con piso, y ahora estás colgado de mi cuello. Mateo fue despedido. Empezó a beber, se volvió agresivo con sus compañeros, llegaba tarde y faltaba sin justificación. Su reputación quedó arruinada. Sofía trabajaba, se recuperaba, volvía a su piso vacío, pero un vacío seguro, tranquilo, suyo. Hizo una pequeña reforma. Cambió el papel del salón, compró un sofá nuevo, colgó cuadros nuevos, borrando cualquier rastro de Mateo. Cada nuevo detalle de la decoración era una bocanada de libertad. 2 meses después, se celebró el juicio de divorcio. El juez examinó los documentos, el atestado policial, el parte de lesiones, las fotos de la agresión. Escuchó el testimonio de los testigos. Los padres de Sofía testificaron que habían presenciado la agresión. Se disuelve el matrimonio, declaró el juez. No hay división de bienes. Todo el patrimonio privativo permanece en propiedad de la demandante, doña Sofía. El demandado no tiene ningún derecho sobre el piso de la demandante. A Mateo no le correspondía ni un céntimo. Sofía, con la sentencia de divorcio en la mano, sintió una inmensa liberación. Se había acabado. Era libre. Mateo la llamó un par de veces más desde números diferentes, suplicando perdón, pidiendo dinero, llorando al teléfono. Sofía no quería hacerlo. Te quiero. Dame una oportunidad. Sofía colgaba cada vez. No sentía rabia ni se alegraba de su sufrimiento. Solo sentía una indiferencia absoluta. Aquel hombre era un desconocido para ella. Elena difundió el chisme entre los parientes. Sofía es una arpía. Ha destruido mi familia. Ha engañado a mi hijo. Le ha robado el piso. Pero ya nadie la escuchaba. Todos sabían la verdad. Su hijo había agredido a su mujer delante de testigos, y ella se había defendido. Todo legal, todo justo. Pasaron 3 meses desde el divorcio. Mateo fue despedido de otro trabajo. Bebía cada vez más, se le veía visiblemente deteriorado. Elena no lo soportó. «Eres un lastre, no un pilar», le gritó a su hijo, según le llegó a un conocido común a través de la vecina Laura. «Te he dedicado mi vida, y no has conseguido nada. Perdiste a una mujer así, inteligente, con dinero, y ahora estás colgado de mi cuello, viviendo de mi pensión». Mateo acabó yéndose de casa de su madre y alquiló una habitación en un piso compartido por 200 euros al mes. Sobrevivía con trabajos esporádicos, hundiéndose cada vez más. Sofía, en cambio, siguió adelante. La ascendieron en el trabajo. La nombraron directora comercial. Su sueldo subió a 6.000 euros. Empezó a ahorrar, a planificar el futuro. Pensó en comprar un segundo piso para alquilarlo o en montar un pequeño negocio. Sus padres estaban orgullosos de ella. «Hija», le dijo su padre, «eres una auténtica guerrera. No te has derrumbado, has vencido». Y había vencido. Había conquistado su libertad, su independencia, el derecho a vivir su vida como ella quería, no como querían los demás. Sofía nunca más permitió que nadie la manipulara. Nunca más permitió que nadie traspasara sus límites. Había aprendido la lección. No se debe tolerar la violencia. No se debe ceder al chantaje. No se debe sacrificar por quienes no te valoran. El piso siguió siendo suyo, y la vida y el futuro también. Y Mateo y Elena obtuvieron lo que se merecían: soledad, pobreza y la conciencia de lo que habían perdido por su propia codicia. A veces, por las tardes, Sofía se sentaba en el balcón de su piso, su único e indivisible piso. Bebía un té, miraba la ciudad y pensaba: lo he conseguido. Me he defendido. Conozco mi valor. Y nunca más permitiré que nadie me humille ni me quite lo que es mío por derecho. Había ganado esta guerra, y ahora sabía que era capaz de todo si era necesario. Absolutamente de todo.